Año 1949. Han pasado 4 años desde el mayor conflicto de la historia. Un avión estadounidense de reconocimiento climático recoge muestras de aire sobre el Pacífico. Los instrumentos detectan algo que no parecía posible. Hay restos de material radioactivo. Pero Estados Unidos no ha hecho pruebas en años. Solo queda una explicación plausible. La Unión Soviética ha desarrollado tecnología nuclear. La ventaja estratégica de Estados Unidos desaparece, el equilibrio global se tambalea y en el Pentágono solo se habla de un dilema: dialogar o golpear primero. Y en ese contexto aparece John von Neumann, uno de los padres matemáticos de la teoría de juegos, que de juegos tiene poco. Neumann era una de las mentes más brillantes del siglo XX y uno de los creadores de la primera arma nuclear. ¿Cuál crees que fue su solución? Pues esta fue su frase. Si dices ¿por qué no atacarlos mañana?, yo digo ¿por qué no hoy? Si dices que hoy a las 5, yo digo ¿por qué no a la 1? Su lectura del mundo era dura e implacable. En todo conflicto, si tú ganas, yo pierdo. Es lo que se conoce como un marco de suma cero. Y durante mucho tiempo se asumió que ese era el equilibrio por naturaleza, el equilibrio de von Neumann. Se aplicaba a todo tipo de conflictos, desde países enfrentados a discusiones de pareja. En definitiva, cualquier disputa tiende a resolverse con la ley de la selva. Yo tengo que ganar y tú perder. Por suerte para todos, en el Pentágono reinó la cordura y a von Neumann y a muchos otros no se les hizo caso, aunque ese fue el inicio de 44 años de tensión mundial. Muy pronto, otros matemáticos demostrarían que no todo es perder o ganar. Existen soluciones que permiten que todos puedan salir ganando. Y aquí entra en escena uno de los experimentos más famosos de la teoría de juegos, el dilema del prisionero. Atento, porque esta situación hipotética resume muy bien la estructura real de casi todos los conflictos de la vida. Dos sospechosos son arrestados tras un delito. La policía los interroga por separado. Ninguno sabe qué va a decir el otro. Solo hay 3 escenarios posibles. Si los dos callan, como no hay pruebas, se llevan una pena muy leve los dos. Si uno delata al otro, el delator se va libre y el otro recibe una condena muy dura. Y si los dos se delatan mutuamente, los dos terminan con una gran condena. Los experimentos revelaron una verdad incómoda. En todo conflicto, la primera vez que nos sentimos amenazados, nuestro instinto de supervivencia nos empuja a traicionar para protegernos. Pero cuando el juego se repite y tenemos que volver a ver al otro, la estrategia cambia radicalmente. Conclusión: actuar con egoísmo tiende a ser la peor estrategia. Y en este punto entra en juego otro genio de las matemáticas, John Nash, ganador de un premio Nobel y al que Russell Crowe interpretó en la fantástica película Una mente maravillosa. Nash demostró matemáticamente que la vida no tiene por qué ser un juego de suma cero, no siempre alguien tiene que perder para que el otro gane, y para confirmarlo enunció el equilibrio de Nash. Demostró que existe un sistema donde si yo colaboro contigo y tú conmigo, los dos ganamos más. Pero este descubrimiento no solo quedó en una teoría. Uno de los psicólogos más influyentes de la historia lo utilizó para diseccionar los conflictos cotidianos de una pareja. Y gracias a su aplicación logró predecir con un 94% de acierto si una pareja permanecería unida en los 2 años siguientes. Y cuando entiendas cómo lo hizo, es posible que reconozcas errores que ponen en riesgo tu relación. Apliquemos ahora el dilema del prisionero a un terreno común para todos. ¿Quién friega los platos en casa? Cada vez que toca lavar los platos tenemos 2 opciones: cooperar, ya sea fregando o turnándonos, o tratar de evitarlo. Si los dos cooperamos, a lo largo del tiempo la carga se reparte, la casa funciona y ninguno se siente explotado. La confianza crece y la relación se refuerza. Si uno siempre coopera y el otro se aprovecha, el que se aprovecha gana a corto plazo, pero el otro acumula resentimiento y tarde o temprano puede estallar. Y si los dos evitamos fregar, la casa se convierte en un desastre, los problemas se acumulan y al final la conexión terminará por romperse. Y según varios modelos matemáticos, cómo se resuelven estos microconflictos anticipa con bastante precisión el futuro de las relaciones. Porque los desencuentros del día a día revelan qué tipo de conflicto o de paz vais a construir juntos. Así que, ¿qué crees que pasa en las parejas felices?
Pues aquí es donde entra en escena John Gottman, el psicólogo más relevante de la historia centrado en relaciones de pareja. Gottman era un matemático que compartió habitación con un estudiante de psicología, se empezó a apasionar por la materia y terminó doctorándose en psicología. Durante más de 50 años, Gottman analizó a miles de parejas y llegó a un hallazgo impresionante. Podía predecir con un 94% de acierto si una pareja seguiría junta a los 2 años, solamente detectando ciertas actitudes en 15 minutos de conversación. Pero ese no fue su único descubrimiento. Encontró un patrón en casi todas las parejas felices. Funcionan con un equilibrio de Nash, un punto donde los dos ceden, los dos buscan acuerdos y los dos piensan en el beneficio del otro. Al final, estadísticamente, si tú cuidas al otro, el otro termina cuidándote a ti. Eso genera un bucle de retroalimentación positiva que fortalece la relación. No hay un ganador. O ganan los dos o pierden los dos. Y cuando la cooperación se convierte en hábito, la pareja se hace más fuerte. En cambio, las parejas infelices caen en un equilibrio de von Neumann, un conflicto continuo donde cada decisión se convierte en una negociación estratégica para sacar ventajas sobre el otro. Y eso, a la larga, rompe las relaciones. Las parejas felices no funcionan porque no discutan. De hecho, discuten la misma cantidad de veces, sino porque saben jugar al juego correcto. No juegan a la ventaja de von Neumann, sino que establecen sin saberlo un equilibrio de Nash. Al final, lo que construyes en cada pequeña interacción de hoy define tu relación de mañana. Pero, claro, no todos los conflictos cotidianos son tan simples como lavar los platos. Hay situaciones donde la apuesta emocional es mucho más alta, donde acercarte tiene un riesgo emocional real. Y ahí es donde las matemáticas se vuelven todavía más interesantes. En sus más de 50 años estudiando parejas, Gottman descubrió que uno de los conflictos más críticos era la intimidad, no como concepto, sino la diferencia en la frecuencia con la que cada uno la desea. Porque ahí ya no se discuten números, se discuten significados. No hablamos de un calendario, hablamos de sentirse querido. Pues incluso estos problemas se pueden secuenciar matemáticamente. Y aquí aparece otro de los grandes problemas clásicos de la teoría de juegos, la caza del ciervo. Imagina que tú y tu pareja estáis en un bosque. Tenéis dos opciones: ir a por un conejo, algo que es fácil, rápido, pero que da poca recompensa. O intentar cazar un ciervo, mucho más valioso, pero que solo se consigue si los dos cooperáis a la vez. Si ambos vais a por el ciervo, el premio es enorme. Pero si uno va por el ciervo y el otro se conforma con el conejo, uno ganará un poco, pero el que se la jugó y fue a por el ciervo se queda sin nada. Y ese golpe puede ser doloroso. En la vida pasa igual cuando hablamos de conexión íntima en la pareja. Uno se expone y busca conexión, es decir, ir a por el ciervo. Pero si el otro no está disponible, él o ella se llevará una decepción y quedará herido. El otro obtiene un pequeño beneficio porque evita algo que no desea en ese momento, pero también pierde, porque a nadie le gusta rechazar a su pareja. Y aquí es donde viene lo sorprendente. Gottman descubrió un gran método para aumentar drásticamente los encuentros en pareja y disminuir los conflictos sobre este tema. Y para demostrarlo, desarrolló más de 12 páginas de ecuaciones diferenciales no lineales. ¿Y qué es lo que puede marcar la diferencia? Pues cómo reacciona el rechazado. Porque, ¿qué pasaría si hiciéramos algo impensable? ¿Y si en lugar de enfadarse, el rechazado responde positivamente con comprensión y cariño? Pues los experimentos de Gottman revelaron que las personas que responden con generosidad y cariño a los pequeños rechazos no solo evitan caer en una espiral negativa, sino que con el tiempo terminan teniendo mucha más conexión íntima. Y aquí viene lo importante, no vale probar un día y a ver qué pasa. Es una estrategia que solo funciona mantenida a largo plazo. Responder con bondad cuando duele estadísticamente mejora las relaciones. Y ojo que no digo que sea fácil. Hemos visto cómo la matemática usada en psicología explica algo tan complicado como las dinámicas en una pareja, pero la vida no es un juego de dos. Cada día nos cruzamos con cientos de conflictos, desde roces en el trabajo hasta tensiones entre países. ¿Cómo decidir la mejor estrategia? Pues aquí es donde un grupo de científicos hizo algo fascinante: poner a prueba todas estas ideas a gran escala y calcular cuánto pierdes o ganas cuando actúas con bondad delante de los conflictos.
Año 1980. El politólogo Robert Axelrod, intrigado por el dilema del prisionero, quiso lanzar un experimento global. Para ello, organizó un torneo internacional, pero ni de ajedrez ni tampoco de tenis, sino de estrategias por computadora. Desafió a matemáticos, economistas, psicólogos o físicos a enviar un programa informático llamado Estrategia diseñado para jugar al dilema del prisionero. Se iban a cargar todos los programas en un mismo ordenador y jugarían todos contra todos en partidas de 200 rondas. Al torneo se presentaron 15 estrategias programadas. El objetivo era simple: acumular la mayor puntuación posible. En cada ronda, cada estrategia podía elegir entre cooperar o traicionar. Si los dos cooperaban, ambos ganaban puntos. Si uno cooperaba y el otro traicionaba, el traidor se llevaba el premio gordo y el otro nada. Y si los dos traicionaban, solo se llevaban un punto cada uno. Cooperar daba beneficios para los dos, pero la traición te podía dar ventaja instantánea, a costa de dañar la relación a largo plazo. Y aquí es donde aparecieron estrategias muy distintas. Por ejemplo, una estrategia llamada Friedman empezaba cooperando, pero si la traicionabas solo una vez, nunca volvía a confiar. Otra llamada Josh cooperaba casi siempre, pero de vez en cuando traicionaba solo para ver si eras bueno y luego se podía aprovechar. Y la más enrevesada de todas era una llamada Name Withheld, un código de 77 líneas tan complejo que parecía invencible. Lo más curioso es que se podían diferenciar claramente dos grandes patrones. Había el grupo de las estrategias cooperadoras y el grupo de las estrategias traidoras. ¿Quién crees que ganó? Pues contra todo pronóstico ganó la estrategia más simple de todas, una llamada Tit for Tat, una estrategia tan simple que era casi infantil y solo tenía 4 líneas de código. Tit for Tat empezaba cooperando y luego copiaba exactamente lo que hacía la otra. Si la otra cooperaba, ella cooperaba. Si la otra traicionaba, ella traicionaba, pero solo una vez. Si la otra volvía a cooperar, ella también volvía a cooperar. De hecho, podríamos traducir Tit for Tat como ojo por ojo. El creador de esta estrategia fue un psicólogo y matemático llamado Anatole Rapaport. Lo curioso es que Rapaport no era ningún genio informático, su motivación era muy sencilla. Creía que la cooperación era la estrategia fundamental en la vida. De hecho, en entrevistas posteriores confesó que dudaba que le fuera a ir bien. Lo increíble es que justamente esa humildad estratégica, empezar bien, responder de forma justa y volver a cooperar si el otro lo hace, fue lo que arrasó en el torneo. El programa más simple, enviado por alguien que ni siquiera confiaba en él, terminó demostrando que la cooperación en ese entorno es la jugada más sólida. Los resultados generales del torneo fueron demoledores. Las 8 estrategias cooperativas quedaron por encima de las 7 agresivas. Todas y cada una. La cooperación en estas condiciones era la mejor apuesta. Pero Axelrod, motivado por los resultados, no se conformó con ese primer torneo y organizó un segundo torneo mucho más ambicioso. Esta vez se presentaron 63 estrategias. Pero aquí hubo algo diferente. Introdujo una trampa que lo cambiaba todo. Nadie sabía cuántas rondas duraría cada partida. Ya no eran 200 rondas, simplemente el final era aleatorio. ¿Y qué cambiaba esto? Ahora no tenía sentido una traición al final, porque no sabías si habría un final. Eso obligaba a todos a jugar como si el juego pudiera seguir para siempre. No saber el final reflejaba mucho mejor las dinámicas reales de nuestra vida. Incluso así se presentaron estrategias oportunistas como Tester, que empezaba atacando para medir lo bueno que era el rival y luego lo usaba para aprovecharse. Pero otra vez, todas las estrategias indulgentes dominaron el torneo. ¿Y quién crees que ganó? Pues incluso con todos los datos acumulados del primer torneo, Tit for Tat volvió a ganar. Era esencialmente la misma estrategia. Pero paremos aquí un momento. La realidad es que Tit for Tat suena bonito, pero en el fondo no deja de ser un ojo por ojo. Si me traicionas, yo también te traiciono. ¿Qué pasaría entonces si dos Tit for Tat se encontraran frente a frente? Pues la respuesta es sorprendente. Cuando dos Tit for Tat se enfrentan, surge la cooperación perfecta. Como nadie traiciona primero, ninguno entra en una espiral destructiva. Pero claro, esto funciona en un mundo de algoritmos. En la vida real hay errores y malentendidos. ¿Qué pasa si añadimos a este mundo perfecto los errores y confusiones de la vida? Pues aquí es donde incluso una estrategia tan bondadosa se le pueden cruzar los cables y entrar en una espiral de revancha. ¿Y ahora qué? ¿Otra vez enfrentados? Pues no. La solución fue aún más bonita y fue añadir un pequeño cambio en Tit for Tat.
vieron que si solamente añadían un 10% extra de generosidad, básicamente un tit for tat que de vez en cuando decide no responder con traición a otra traición, sino que perdonar, ese pequeño gesto de bondad extra, rompía las represalias y permitía que la cooperación se restableciera. En otras palabras, incluso la estrategia más efectiva del mundo no es perfecta sin un poco de tolerancia al error. Ese 10% extra de bondad fue suficiente para demostrar que a veces ser un poco más generoso de lo estrictamente justo puede marcar la diferencia entre el conflicto o la paz. Un buen ejemplo de esto fue Nelson Mandela, que entendió que sin generosidad en lugar de revancha, su país iba a terminar atrapado en un ciclo interminable de represalias que matemáticamente llevaban al colapso. La vida no va de ser un tiburón, pero tampoco de permitir que se aprovechen de ti. Si queremos aplicar a nuestra vida todo lo aprendido en los torneos de Axelrod, sonaría un poco como: empieza confiando, defiéndete si te fallan, perdona rápido y sobre todo, sé un poco más generoso que los demás. Te irá mucho mejor. Ese margen para perdonar, ese margen para ser un poco más bueno que los demás, es lo que rompe los bucles de vendetta y convierte la cooperación en la mejor jugada a largo plazo. Lo último que le quedaba a Axelrod era llevar este torneo al extremo, y simuló miles de generaciones de estrategias como si fueran especies a lo largo de miles de años. ¿Qué crees que sucedió? Pues algunas estrategias egoístas podían crecer muy rápido al principio, aprovechándose de las ingenuas, pero tarde o temprano morían. Parecían brillar al principio, pero siempre caían víctimas de sí mismas. Las bondadosas, en cambio, tenían algo muy poderoso: se sostenían en el tiempo. No solo sobrevivían, sino que se multiplicaban como si la evolución no fuera posible sin cooperación. El último experimento que hizo Axelrod fue el más asombroso. Vieron que si se juntaban muchas estrategias egoístas y muy pocas bondadosas en un mundo cerrado, bastaba una pequeña isla de estrategias de cooperación para que todo empezara a cambiar. Poco a poco, esa isla se extendía y terminaba contagiando todo el ecosistema egoísta. Es decir, la cooperación con el tiempo acaba imponiéndose. Soy consciente que nada de esto funciona en entornos de abuso sistemático o juegos de una sola ronda, pero en la mayoría de entornos, la cooperación genera cooperación. El dar contagia, y con el tiempo, esta lógica, que a corto plazo puede parecer perdedora, termina imponiéndose. Lo que Axelrod demostró en un torneo de ordenadores, lo que Nash descubrió en sus ecuaciones o lo que Gottman vio en miles de parejas, lo vemos por todos lados en la naturaleza. Los lobos cazan en manada, los peces se dejan limpiar por otros peces, o los pájaros se avisan entre sí cuando hay depredadores cerca. La cooperación no es poesía barata, es una estrategia de supervivencia que lleva millones de años funcionando y que suele ir a más como una reacción en cadena. Llámalo matemática, psicología, biología o llámalo karma. Ellos lo llaman equilibrio cooperativo, un punto en el que todos ganan más si confían, ceden y devuelven el gesto. Ser bueno no es ingenuidad, es estrategia. Puede que a veces pierdas a corto plazo, que alguien se aproveche de ti o que te traicionen, pero a la larga, la cooperación y la bondad, cuando hay repetición y respuesta, terminan ganando. Responder a una traición puntual puede ser sensato. Que se convierta en tu forma habitual de actuar te hará perder las partidas. Así que una traición no te haga dejar de colaborar, porque esa bondad se propaga, se contagia y construye círculos que aumentan la confianza. Y esa apertura mental no solo mejora tus relaciones, también abre la puerta a otro fenómeno que solemos malinterpretar: la suerte. Si quieres entender cómo la ciencia ha demostrado que puedes entrenar el azar para que juegue a tu favor, te recomiendo este análisis sobre el mayor estudio científico nunca hecho sobre la suerte. Un estudio de más de 10 años que demostró que la verdadera suerte no se espera, se diseña. Soy Marc Sandín, nos vemos ahí.